98.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. Ecuador acaba de dar 2 pasos decisivos en su política de apertura comercial hacia Asia. La firma de acuerdo estratégico de cooperación económica SECA con Corea del Sur, que abre hasta el 98% de la oferta exportable ecuatoriana con arancel preferencial, y el memorando de cooperación con Japón, que apunta a una futura negociación comercial más profunda y a la atracción de inversiones estratégicas. 2 hitos que podrían redefinir la inserción del país en el mercado asiático y que generan altas expectativas para el sector exportador. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Javier Rosero, él es presidente ejecutivo de FedExport. Javier, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gisela, un saludo a todos quienes nos escuchan. Javier, ¿cómo valoran que Ecuador y Corea del Sur hayan firmado este acuerdo SECA con una cobertura que va más allá del comercio de bienes y abarca cerca de, entiendo, 16 ámbitos estratégicos? Esto es extremadamente positivo para el sector exportador porque dejamos ya de hablar de oportunidades y hemos empezado a construirlas. Esto claramente se identifica porque tenemos hoy un marco previsible para poder hacer negocios, y esto en el comercio internacional y especialmente en el contexto en el que estamos atravesando, con muy poca predictibilidad y también mucha volatilidad con lo que está ocurriendo. Es importante que tengamos instrumentos que fijen la cancha para que exportadores y, en el caso de Corea del Sur, por ejemplo, compradores, tengan un espacio de largo plazo para poder establecer muchas más relaciones, no solo de comercio, sino también de inversiones. Efectivamente, el acuerdo no solo se circunscribe a bienes, que de por sí esto para el sector exportador es fundamental, porque nos elimina las barreras arancelarias a las que hemos venido estando sujetos por años, mientras que otros socios competidores, como el caso de Colombia, por ejemplo, venían ganando mucho espacio en el mercado coreano. Pero esto también involucra aspectos de cooperación, que lo que permite es que el Ecuador hoy pueda beneficiarse de tener asistencia técnica y transferencia de tecnología en áreas que pueden ser muy cercanas a la inserción de inteligencia artificial, por ejemplo, o de nuevas tecnologías que aumentan la productividad en el campo, en la acuacultura, en la pesca, en la parte agroindustrial. Entonces, esa formación de capacidades, entendiendo que Corea del Sur tiene mucha formación de capital alrededor de los temas tecnológicos transferidos hacia acá al Ecuador, puede ser de mucha ayuda para poder incrementar a tasas mucho más grandes los niveles de exportación que tenemos de esos mercados. Es súper interesante, ¿no? El acuerdo va a permitir que hasta un 98% de la oferta exportable ecuatoriana ingrese a Corea con arancel cero o preferencial, ¿no? ¿Qué expectativas tiene respecto al crecimiento de exportaciones y sobre todo la inclusión de MIPYMES y economía popular, por ejemplo? Son 2 aspectos muy importantes, y yo creo que el primero vale la pena ir por los hechos, por los datos. Lo que ha ocurrido es que, como un ejemplo nada más, hace unos meses atrás, Gisela, tuvimos una medida unilateral de parte de Corea, que lo que hacía es que, para reducir las presiones inflacionarias en ese país, unilateralmente le redujo los aranceles de manera temporal a un grupo de productos independientemente de los países de los que llegaran. Entre esos estuvo el banano. Y el banano ecuatoriano se benefició, como decía, temporalmente por unos meses de esa reducción, y demostramos que logramos triplicar el volumen de exportación al mercado coreano en ese tiempo. Claro, lo que nos había ocurrido antes es que ese espacio nos había ganado en las perchas del banano colombiano, que una vez que ya se desgravó completamente a cero el arancel, ganó mucho espacio y venía creciendo a tasas del 30-40% anual en desmedro del banano ecuatoriano. Lo que eso demuestra es que el potencial que tenemos en productos tradicionales, me refiero a banano, cacao, camarón, es grande por la intensividad del volumen que tenemos.
Pero la otra parte de la pregunta es fundamental porque también da pie para que de esa punta de lanza que han abierto los productos tradicionales, hoy productos no tradicionales como las preparaciones de frutas, otras frutas frescas como podría ser la pitahaya, por ejemplo, los arándanos, aguacate, conservas y preparaciones de frutas y vegetales puedan ingresar hoy al mercado coreano, y antes, por ejemplo, tenían un arancel que bordeaba entre el 20 y el 25%. Los asiáticos usualmente son muy altos en sus barreras arancelarias para los alimentos, y eso sí nos despegaba de la posibilidad de que podamos establecer una relación de grandes volúmenes, porque la calidad nos hace prevalecer. Pero si a la calidad le sumamos esta mejora competitiva que ahora van a tener los productos de exportación, muy fácilmente vamos a poder triplicar en general en todos los productos del volumen. Pero, por ejemplo, justamente en estos productos nuevos que se ha permitido la entrada gracias a los productos tradicionales, ¿qué estrategias estamos planteando nosotros desde Ecuador para posicionarlos en un mercado tan fuerte como es el de Corea? Claro, lo que hay que hacer ahora es el aprovechamiento del acuerdo comercial. Si bien es cierto, todavía no entra en vigencia, porque este paso de la suscripción es un hito importantísimo, porque en los últimos meses lo habíamos venido buscando y por distintas circunstancias no habíamos podido concretarlo. Ahora vienen los procesos de ratificación interna. Entonces, con esto, vamos paso a paso. Ese proceso de ratificación interna hoy debe atravesar la Corte Constitucional, y en eso nosotros vamos a solicitar a la Corte que sea muy rápida en la evaluación, considerando que el Ecuador ahora viene de una racha positiva de acuerdos comerciales y que por lo tanto ese estándar de negociación ya se ha establecido. Posteriormente pasa a la Asamblea Nacional, en donde también nuestro empuje va a ser muy importante para poder visibilizar las oportunidades que necesitamos poner en marcha de manera inmediata con Corea. Pero mientras eso ocurre, yo creo que la parte clave de su pregunta, Gisela, es que nosotros desde el sector privado estamos ya calentando la cancha para que con presencia comercial, la participación en ferias, por ejemplo, nosotros ya podemos dar cuenta de que ya tenemos un instrumento que está próximo a entrar en vigencia y del cual los compradores en Corea se van a poder beneficiar. Paralelamente ya estamos trabajando, por ejemplo, en el ámbito de cooperación. Hay un proyecto específico en el cual se está trabajando para mejora competitiva en algunas cadenas. Creemos que con el acuerdo comercial eso se puede acelerar. Creo que también podemos empezar a trabajar de manera muy fuerte, por ejemplo, con nuestras autoridades sanitarias y fitosanitarias, para que los protocolos de los productos que todavía no están habilitados, sabiendo que estamos a puertas de un acuerdo comercial, ya puedan empezar esas discusiones, porque el acuerdo comercial es una credencial que debería ayudar a agilitar todos esos procesos. Que hoy, por ejemplo, al no ser un socio preferencial, estuvimos junto con todo el resto de países que no tienen acuerdos con Corea del Sur. Esto debería poderlo facilitar, y con eso muchos más productos, sobre todo del ámbito agrícola, que usualmente son los que más dificultades tienen en el momento de ingresar por las barreras arancelarias que existen, hoy puedan tener una opción real de aumentar escala. Y ahí están productos de MIPYME, sobre todo, como decía, en el caso de aguacate, arándano, otras frutas frescas que podrían ir desde pitahaya, mango, piña en general. Digamos, hay algunos que queremos explorar no solamente en su formato fresco, sino también ya procesado, porque allá se consume mucho alrededor del procesamiento, siempre y cuando salvaguarde la calidad. Así que hay grandes oportunidades para hacer cadenas aquí. Ahora también se habla, se prevé el acceso más barato a maquinaria, a tecnología, a bienes de capital. ¿Qué impacto tendría esto en la competitividad de la industria nacional? Ese es un aspecto muy importante, y eso es algo que nosotros hemos visibilizado en general como una ventaja de los acuerdos comerciales, porque ciertamente gran parte de lo que importamos desde países como Corea del Sur, en donde somos altamente complementarios, porque le enviamos casi en un 90-95% alimentos e importamos en un 90-85% materias primas, bienes intermedios y bienes de capital, que son maquinaria o equipo de transporte para carga. Eso permite que las cadenas de producción, no solo el exportador como tal, sino todo su raíz de encadenamiento hacia atrás, pueda beneficiarse también de tener además la más alta tecnología. Recordemos que Corea finalmente está en las grandes ligas de la disputa tecnológica que hoy tenemos, y eso permitiría que podamos acoplar ya en grandes líneas de producción, porque además nos sirve, porque los coreanos son muy celosos, y en general los mercados asiáticos son muy celosos de sus propias tecnologías, incluso para poder ingresar a sus mercados. ¿Qué mejor salvaguarda y credencial de entrada para nuestros productos que hacerlo con la propia tecnología con la que podemos aprovisionarnos ahora a precios más competitivos una vez que entre en vigencia el acuerdo comercial?
Hablemos un poco ahora de el tema con Japón, ¿no? Memorando de cooperación enfocado en el análisis de mercados y promoción conjunta. ¿Cómo interpreta FedExport este paso en el marco de una futura negociación comercial también con Japón? Yo quiero ahí contextualizar en un minuto un elemento que suena histórico, pero es histórico desafortunadamente negativo. Durante muchos años, no menos de 10 años, Gisela, venimos tocando la puerta de Japón, buscando las posibilidades, como sector privado me refiero, de que podamos establecer un canal que nos permita al menos abrir la discusión. Japón es tradicionalmente una cultura y un mercado en el que las cosas hay que irlas trabajando progresivamente, hay que generar mucha confianza. Desafortunadamente, y eso es lo que nos transmitieron a nosotros en su momento el sector privado japonés, cuando denunciamos el Tratado Bilateral de Inversión con Japón, abrimos una distancia que fue demasiado grande como para empezar a hablar de negociar un acuerdo comercial, porque los intereses convergen muy fácilmente, porque ellos necesitan muchos alimentos de muy alta calidad, muy seguros en su inocuidad, y el Ecuador es un gran socio comercial para eso. Y nosotros necesitamos, como hablábamos hace un momento, mucha tecnología. Lamentablemente, esas diferencias hicieron que en su momento no hayamos podido acercarnos. Y hoy tenemos ya el aval, si se quiere ver así, o el apoyo, el soporte decidido del Consejo Empresarial japonés, que allá tiene mucho peso y mucha incidencia, influencia en las políticas públicas y particularmente en la política comercial. Y una cosa que quiero destacar, porque esa es una percepción que nos hemos llevado, por lo menos de la delegación empresarial que acompañó, es que usualmente los presidentes de la República, me refiero a los nuestros, suelen ir a estas giras presidenciales en materia comercial cuando ya el hito está listo para firmarse, por ejemplo. Uh-huh. Pero no necesariamente había ocurrido que tenemos la visita de un presidente de la República para dar el primer impulso. Yo sí creo que esto es importante reconocerlo, por lo menos así lo sentimos nosotros, y Keidaren, que es el Consejo Empresarial de Japón, lo recibió con mucho positivismo, porque no necesariamente es algo que ocurre todo el tiempo en Japón con otros países. Entonces yo creo que esa señal de... Pero ¿cuán cerca estaremos de que se materialice? Porque si bien dice, no nos ha ido muy bien en los años anteriores, pero sí han habido, por ejemplo, incrementos en exportaciones no petroleras como el camarón, el brócoli, el banano, el cacao, pero de ahí nuevos sectores con valor agregado que podamos enviar. ¿Cuándo podríamos tener, digamos, frutos de lo que usted dice es un buen avance? En el caso de Japón, lo que vamos a tener que hacer ahora, de aquí hasta fin de año, es consolidar esta primera hoja de ruta que se estableció. Abriendo ya la puerta de este Consejo Empresarial japonés, hoy necesitamos traer a más japoneses acá, más empresas y firmas japonesas que empiecen a ver. Ya tenemos algunas, de hecho usted mencionó el caso de camarón y brócoli, ya hay socios japoneses siendo parte de estas firmas que lideran globalmente la exportación de esos productos. Por eso es que hay tanta incidencia en Japón. Pero ahora necesitamos que ellas puedan aprovecharse de estos memorandos de entendimiento que se han suscrito y que eso pueda construir el camino hacia un acuerdo comercial. Idealmente, y siempre la expectativa es ojalá lo más pronto posible, pero idealmente en el transcurso del próximo año nosotros mismos como sector privado podamos impulsar de la mano con el sector privado japonés ya el acercamiento definitivo para que las negociaciones puedan empezar. Creo que fue muy positivo que el primer ministro japonés Ishiba haya señalado a su equipo, le haya instruido que ya empiecen a delinear cuáles pueden ser esos parámetros de conversación para un acuerdo comercial. Eso tampoco había ocurrido antes. Ya hay una hoja de ruta. Hay una hoja de ruta, ya hay una delegación japonesa que va a venir a verificar los estándares sanitarios, cosa que antes, si es que no había la intención de un acuerdo comercial, para ellos no tenía mucho sentido visitar el Ecuador. Hoy va a ser un primer paso. Si bien es cierto, todavía no es definitorio en el sentido de que eso no es que nos encamina directo al acuerdo comercial. Pero nuevamente, lo que ocurre con Japón es que esa relación hay que construirla, y esa confianza se hace a través de resultados concretos, en donde el sector privado con el sector público, si es que vamos de la mano, eso es muy bien percibido por las autoridades japonesas, porque se motivan a sentarse, a interesarse, a ver qué se puede empezar a hacer en conjunción con los dos sectores. Bueno, es un buen comienzo, aunque es un mercado difícil, ya lo decíamos antes, ¿no? Bastante exigente. Sí, bastante exigente, pero nos ayuda a hacer las cosas bien. Yo le agradezco mucho, Javier, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto compartir. Gracias, Gisela. Nos acompañó Javier Rosero, presidente ejecutivo de FedExport. Ya volvemos